Me parece muy bien. Quizá le gustaría venir a echarme una mano. Kimba Rimmer esbozó una gélida sonrisa. Creo que no. Jonas asintió con la cabeza y volvió a distribuir las cartas. El hecho de ir a la barra K sería un poco arriesgado, pero no creía que se produjera ningún problema grave, sobre todo en caso de que acudiera allí él solo. Al fin y al cabo, eran solo unos niños y una buena parte del día lo pasaban fuera. ¿Cuándo puedo esperar un informe, Sai Jonas? Cuando yo esté preparado para hacerlo. No me agobie. Rimmer levantó las manos y las extendió hacia Jonas con las palmas hacia arriba. Imploro su perdón, Sai, le dijo. Jonas asintió con la cabeza, ligeramente calmado. Sacó otra carta. Era Peter, el canciller de las llaves. Colocó la carta en la hilera superior y la estudió, pasándose los dedos por el largo cabello blanco. Levantó los ojos de la carta para mirar a Rimmer y éste le devolvió la mirada enarcando las cejas. «Veo que sonríe», dijo Rimmer. «Sí», dijo Jonas, distribuyendo de nuevo las cartas. «Me siento feliz. Ya han salido todos los cancilleres. Creo que voy a ganar la partida». 5. Para Rea, el periodo de la cazadora había sido un periodo de frustración y de anhelos insatisfechos. Le habían fallado los planes y por culpa del horriblemente inoportuno brinco de su gato. No sabía ni cómo ni por qué. El muchacho que le había arrebatado la virginidad a Susan Delgado había impedido probablemente que ésta se cortara el cabello. Pero ¿cómo? ¿Y quién era realmente? Se lo preguntaba cada vez con más insistencia, pero su curiosidad ocupaba el segundo lugar después de su furia. Rea de Cos no estaba acostumbrada a que la contrariaran. Miró al otro lado de la estancia donde Musty estaba acurrucado, mirándola fijamente. Por regla general, el gato se hubiera relajado en la chimenea. Por lo visto le gustaban las corrientes de aire que bajaban por el cañón. Pero desde que se chamuscó el pelo, Musty prefería el montón de leña. Teniendo en cuenta el humor de Rea, era lo más prudente. «Tienes suerte de que te dejara vivir, maldito brujo», rezongó la vieja. Se volvió de nuevo hacia la bola de cristal y empezó a pasarle las manos por encima, pero la bola se limitó a despedir una brillante luz de color rosa sin que apareciera ni una sola imagen. Al final se acercó a la puerta, la abrió y levantó los ojos hacia el cielo nocturno. La luna había menguado hasta un poco más de la mitad y la cazadora estaba surgiendo con toda claridad en su resplandeciente rostro. Rea dirigió toda la sarta de improperios que no se atrevía a dirigirle a la bola de cristal. ¿Quién sabía qué clase de ser podía acechar en su interior y sentirse ofendido por aquel lenguaje? A la mujer de la luna. 2 veces golpeó con su huesudo puño el dintel de la puerta mientras soltaba maldiciones, echando mano de todos los insultos que le vinieron a la mente, incluso de las bobadas que se dicen los niños en un polvoriento patio de recreo. Jamás en su vida había estado tan furiosa. Le había dado una orden a la chica y la chica, por la razón que fuera, había desobedecido. La muy puta merecía morir por haberse enfrentado a Rea de Cos. «Pero no ahora mismo», murmuró la vieja. «Primero la tienen que revolcar por el suelo y después mearla encima hasta que el barro del suelo y su precioso cabello rubio queden bien empapados. Humillada, lastimada, escupida». Volvió a golpear con el puño del marco de la puerta y esta vez se hizo sangre con los nudillos. No era solo porque la chica no hubiera obedecido la orden que ella le había dado en el estado hipnótico. Había otra cosa que guardaba relación con la anterior, mucho más seria. Ahora Rea estaba demasiado alterada como para poder utilizar la bola de cristal.
como no fuera brevemente y de forma imprevisible. Sabía que los pases de las manos que había hecho y los encantamientos que había musitado eran inútiles. Las palabras y los gestos eran simplemente los medios que ella utilizaba para concentrar su voluntad. A eso respondía la bola de cristal, a la voluntad y al pensamiento concentrado. Pero ahora, por culpa de la muy puta de aquella chica y de su amante, Rea estaba demasiado furiosa como para poder hacer acopio de la suave concentración que necesitaba para abrirse camino a través de la rosada niebla que se arremolinaba en el interior de la bola de cristal. En realidad era su furia la que le impedía ver. ¿Cómo puedo conseguir que todo vuelva a ser como era?, le preguntó Rea a la mujer que se entreveía en la luna. Dímelo, dímelo. Pero la cazadora no le dijo nada y al final Rea regresó al interior de su cabaña chupándose los ensangrentados nudillos. Al verla entrar, Musty se apretujó en el espacio lleno de telarañas que había entre el montón de leña y la chimenea. Capítulo 2. La chica de la ventana. 1. Ahora la cazadora se había llenado el vientre, como decían los viejos, e incluso se la podía vislumbrar al mediodía en el cielo, cual pálida vampiresa en medio de la clara luz del sol otoñal. Delante de locales como el Descanso de los Viajeros y los porches de las grandes casas de los ranchos como el del Rocking B de Lenguin y el Lazy Susan de Renfrew. Empezaron a aparecer unos muñecos de trapo con la cabeza rellena de paja por encima de los monos de trabajo que llevaban. Cada uno lucía un sombrero y sostenía en sus brazos un cesto de productos del campo. Cada uno contemplaba el mundo que se estaba vaciando con sus cosidos ojos en forma de cruz. Los carros llenos de frutas atascaban los caminos. Había montones de calabazas anaranjadas y montones de aguaturmas rojo oscuro junto a los laterales de las cuadras. En los campos, las carretillas llenas de patatas avanzaban seguidas por los recolectores. Delante del mercantil de Hambry habían aparecido como por arte de magia los amuletos de la siega, colgados de los guardianes, labrados como si fueran campanillas de llamar a la puerta. En todo Mejis las chicas cosían sus vestidos para la noche de la siega. A veces lloraban si el trabajo les salía mal, mientras soñaban con los chicos con quienes bailarían en el pabellón del corazón verde. Sus hermanos pequeños empezaban a tener dificultades para dormir, pensando en los paseos a caballo y los juegos y los premios que quizá podrían ganar durante la fiesta, y a veces hasta los mayores permanecían despiertos a pesar de las arañadas manos y las doloridas espaldas, pensando en los placeres de la siega. El verano se había ido con un último revoloteo de su verde falda y había llegado la estación de la cosecha. 2. A Rea le importaban un bledo los bailes de la siega y los juegos de las fiestas, pero estaba tan desvelada como aquellos a quienes sí le importaban. Casi todas las noches permanecía despierta en su maloliente catre hasta el amanecer, con la cabeza palpitándole de rabia. Una noche, no mucho después de la conversación de Jonas con el canciller Rimmer, decidió beber para olvidar. Su estado de ánimo no mejoró al descubrir que su barril de Graf estaba casi vacío. Entonces vomitó toda una serie de maldiciones. Estaba respirando hondo para soltar una nueva sarta de improperios cuando se le ocurrió una idea maravillosa, una idea brillante. Quería que Susan Delgado se cortara el cabello. La cosa no había dado resultado y ella no sabía por qué, pero sabía algo sobre la chica, ¿no es cierto? Algo muy interesante, francamente interesante. No le apetecía ir a contarle a Zori lo que sabía.
abrigaba la dulce y probablemente insensata esperanza de que el alcalde se hubiera olvidado de aquella maravillosa bola de cristal. Pero la tía de la chica, ¿y si Cordelia Delgado descubriera que su sobrina no solo había perdido la virginidad, sino que además la chica llevaba camino de convertirse en toda una puta? Rea no pensaba que Cordelia fuera a ver al alcalde. La mujer era una mojigata, pero no tenía un pelo de tonta, aunque la cosa sería algo así como poner un gato entre las palomas, ¿verdad? Albricias. A todo esto, Musty estaba en el porche bajo la luz de la luna, mirándola con una mezcla de esperanza y recelo. Rea abrió los brazos y esbozó una horrible sonrisa. «Ven, precioso mío, ven, cariñito». Musty, comprendiendo que había sido perdonado, corrió a los brazos de su ama y empezó a ronronear mientras Rea le lamía los costados con su vieja y amarillenta lengua. Aquella noche la bruja de Cos durmió como un tronco por primera vez en una semana, y cuando tomó la bola de cristal a la mañana siguiente, su niebla se disipó de inmediato. Se pasó el día convertida en su esclava, espiando a la gente que aborrecía, sin apenas beber y sin comer nada. Hacia la puesta de sol salió de su estado hipnótico el tiempo suficiente como para darse cuenta de que no había hecho nada con respecto a la desvergonzada mujerzuela. Pero no importaba, ya sabía cómo se podía hacer y podría ver los resultados en la bola de cristal. Tantas protestas, tantos gritos y tantos reproches. Vería las lágrimas de Susan, eso sería lo mejor, ver sus lágrimas. «Mi pequeña cosecha particular», le dijo a Hermod, que en ese momento subía por su pierna hacia el lugar que a ella más le gustaba. No había muchos hombres capaces de hacerle a una lo que Hermod podía hacer. Desde luego que no. Sentada allí, con el regazo enteramente ocupado por la serpiente, Rea soltó una carcajada. 3. «Recuerda tu promesa», dijo nerviosamente a Elaine mientras oía acercarse los cascos de Rasher. «Mantén la calma». «Así lo haré», dijo Cadber, pero tenía sus dudas. Mientras Roland rodeaba el ala más larga del barracón y entraba en el patio bajo la luz del ocaso, Cadber apretó los puños, hizo un esfuerzo por abrirlos y lo consiguió. Después, mientras Roland desmontaba, se le volvieron a cerrar y las uñas se le clavaron en las palmas de las manos. «Otra discusión», pensó Cadber. «Dioses, pero qué harto estoy de ellas, harto hasta la muerte». La de la víspera había sido por las palomas. Otra vez. Cadber quería utilizar una para enviar un mensaje al oeste sobre los depósitos de petróleo, y Roland no estaba de acuerdo. Y ambos habían discutido, solo que, y esta era otra de las cosas que los sacaban de quicio, que le atacaban los nervios tanto como el sonido de la raedura, Roland no discutía. Últimamente Roland no se dignaba a discutir. Sus ojos miraban con expresión distante como si solo su cuerpo estuviera presente. El resto de su persona, mente, alma, espíritu, el K, estaba con Susan Delgado. No, se había limitado a decir, ya es tarde para eso. No puedes saberlo, le había replicado Cadber. Y aunque sea demasiado tarde para recibir ayuda desde Gilead, no lo será para que nos envíen un consejo desde allí. ¿Tan ciego estás que no puedes verlo? ¿Y qué consejo nos pueden enviar?, había contestado Roland sin que aparentemente se hubiera dado cuenta del áspero tono de voz de Cadber. Cadber pensó que la suya sonaba muy tranquila, razonable y totalmente desconectada de la urgencia de la situación. Si lo supiéramos, había dicho, no tendríamos que pedirlo. ¿No te parece, Roland? Lo único que podemos hacer es esperar y pararle los pies cuando den el primer paso. Lo que tú buscas, Cadber, es que
te consuelen, no que te den un consejo. Quieres decir esperar mientras tú follas con ella de todas las maneras posibles y en todos los lugares que puedas imaginar, pensó Cadber. Por dentro, por fuera, de lado y boca abajo. No piensas con claridad, había dicho fríamente Cadber. Y había oído jadear a Elaine. Ninguno de ellos se había atrevido en toda su vida a decirle una cosa semejante a Roland. Así que, una vez dicha, Cadber esperó con inquietud la explosión que probablemente se iba a producir. Pero no se produjo. Sí, pienso, contestó Roland, y entró en el barracón sin decir nada más. Mientras Roland desataba las cinchas de Rasher y le quitaba la silla de montar, Cadber pensó: «Pues no piensas, te lo digo yo, pero más te vale que medites con claridad acerca de eso, porque por todos los dioses, más te vale». «Gile», dijo mientras Roland se acercaba al porche con la silla de montar y la dejaba en el peldaño. «¿Has tenido una tarde muy ocupada?» Sintió que Elaine le propinaba un puntapié en el tobillo, pero no hizo caso. «He estado con Susan», contestó Roland, sin ninguna defensa, vacilación ni excusa. Por un instante, Cadber tuvo una visión escandalosamente clara. Los vio a los dos en una cabaña de algún sitio a última hora de la tarde, mientras el sol penetraba a través de los agujeros del techo y les moteaba los cuerpos. Ella estaba encima y lo montaba. Cadber vio sus rodillas sobre las viejas y esponjosas tablas del suelo y la tensión de sus largos muslos. Vio sus bronceados brazos y su blanco vientre. Vio cómo las manos de Roland apresaban los globos de sus pechos y los estrujaban mientras ella se balanceaba hacia adelante y hacia atrás encima de él, y vio su cabello iluminado por el sol y convertido en una fina red. «¿Por qué tienes siempre que ser el primero?», le gritó mentalmente a Roland. «¿Por qué siempre tienes que ser tú? Los dioses te maldigan, Roland, los dioses te maldigan». «Hemos estado en el muelle», dijo Cadber, tratando de imitar su habitual jovialidad, «contando botas, instrumentos náuticos y eso que se llama rastras de almejas. Qué bien no los hemos pasado, ¿verdad?» «¿Necesitabais mi ayuda para eso?», preguntó Roland. Regresó junto a Rasher y le quitó el sudadero. «¿Por qué estás tan enojado?» «Estoy enojado porque casi todos los pescadores se burlan de nosotros a nuestra espalda. Volvemos una y otra vez. Creen que somos tontos, Roland». Roland asintió con la cabeza. «Tanto mejor», respondió. «Puede que sí», dijo pausadamente a Elaine, «pero Rimmer no cree que lo seamos. Se nota en la forma en que nos mira cuando lo pasamos. Y Jonah tampoco. Y no se creen que somos tontos, Roland. ¿Qué es lo que creen?» Roland permaneció de pie en el segundo peldaño con el sudadero olvidado sobre su brazo. Por una vez parecía que habían conseguido despertar su interés, pensó Cadber. ¡Qué maravilla! Alabados fueran los prodigios. «Creen que estamos evitando la pendiente porque ya sabemos lo que hay allí», dijo Roland. «Y si no lo creen, pronto lo harán». Cadber tiene un plan. La mirada de Roland, suave, interesada, pero a punto de perderse, se desplazó hacia Cadber. Cadber el bromista. Cadber el aprendiz que no se había ganado de ninguna manera el arma que se había llevado al este, al creciente exterior. Cadber el virgen y el eterno segundo. Dioses, no quiero odiarlo, no quiero, pero ahora es tan fácil hacerlo. «Mañana nosotros dos tendríamos que ir a ver al sheriff Avery», dijo Cadber. «Simularemos una visita de cortesía. Ya nos hemos ganado la fama de ser tres amables muchachos ligeramente estúpidos, ¿verdad?» «Desde luego», convino Roland con una sonrisa. «Diremos que finalmente hemos terminado con la costa de Hambry y ahora esperamos ser igual de precisos con el campo y los vaqueros.
pero en modo alguno quisiéramos causar molestias o entorpecer la tarea de nadie. A fin de cuentas, estamos en la época de más ajetreo del año, tanto para los rancheros como para los agricultores, y hasta unos necios urbanitas como nosotros nos damos cuenta. Por consiguiente, le entregaremos al amable sheriff una lista. A Roland se le iluminaron los ojos. Dejó el sudadero en la barandilla del porche, agarró a Cuthbert por los hombros y le dio un abrazo. Cuthbert aspiró un perfume de lilas alrededor del cuello de Roland y experimentó el insensato pero poderoso impulso de rodearle el cuello con las manos para tratar de estrangularlo, aunque se limitó a darle una indiferente palmada en la espalda. Roland se apartó, esbozando una ancha sonrisa. Una lista de los ranchos que pensamos visitar, dijo. Ea, y así, tras haber sido previamente advertidos, podrán llevar el ganado que no quieran que veamos al rancho siguiente o al del final. Y lo mismo harán con los arreos, la comida, el equipo. Me parece sensacional, Cuthbert. Eres un genio. Nada más lejos de la verdad, dijo Cuthbert. Me he limitado a dedicar un poco de tiempo a pensar en un problema que nos atañe a todos, que quizá atañe a toda la afiliación. Tenemos que pensar, ¿no te parece? Alain hizo una mueca, pero Roland no pareció darse cuenta. Aún estaba sonriendo. Semejante expresión en su rostro de 14 años resultaba un poco inquietante, porque cuando Roland sonreía parecía que estuviera un poco loco. ¿Sabes? Hasta puede que nos traigan unas cuantas cabezas de ganado de raza indefinida para que las veamos y nos sigamos creyendo las trolas que ya nos han contado sobre la impureza de sus razas. Hizo una pausa como si estuviera pensando y después añadió: ¿Por qué no vais tú y Elaine a ver al sheriff, Cuthbert? En aquel momento, Cuthbert estuvo casi a punto de abalanzarse sobre Roland y gritarle: «Sí, ¿por qué no? Así tú podrías pasar toda la mañana follándola y después toda la tarde. ¿Serás idiota? Estás tan enfermo de amor que te has vuelto idiota». Ah, lo salvó. Y quizá lo salvó a todos. «No seas necio», dijo éste severamente, y Roland se volvió a mirarle, sorprendido. No estaba acostumbrado a que Elaine le hablara con severidad. «Tú eres nuestro jefe, Roland. Así lo ven Thorin, Avery y los habitantes de la ciudad. Así lo vemos nosotros también». «Nadie me nombró...» «Ni falta que lo hacía», gritó Cuthbert. «Tú te ganaste las pistolas. Esta gente no lo creería yo. Y yo casi no me lo creo últimamente, pero eres un pistolero. Tienes que ir. Tan claro como el agua. No importa quién de nosotros te acompañe, pero tú tienes que ir». Hubiera podido decir más, mucho más, pero en caso de haberlo hecho, ¿en qué hubiera acabado todo aquello? Probablemente en la ruptura irreparable de su comunidad. Por eso mantuvo la boca cerrada. Y esta vez sin necesidad de que Elaine propinara un puntapié, y esperó una vez más la explosión, pero una vez más no la hubo. «Muy bien», dijo Roland, siguiendo con su nuevo estilo, aquel suave estilo de «no importa demasiado» que despertaba en Cuthbert el deseo de morderle para que despertara. «Mañana por la mañana tú y yo, Bert, a las 8, ¿te parece bien?» «Perfecto». Ahora que ya la discusión ya había terminado y se había tomado una decisión, el corazón de Bert latía apresuradamente y los músculos de la parte superior de sus muslos parecían de goma. Era lo mismo que le había ocurrido tras su enfrentamiento con los cazadores del gran ataúd. «Nos vestiremos de punta en blanco», comentó Roland. «Unos buenos chicos de las interiores con muy buenas intenciones, pero con muy poco seso. Estupendo». Y entró en el barracón sin esbozar una ancha sonrisa, lo cual fue un alivio, sino otra más leve. Cuthbert y Elaine
Se miraron el uno al otro y lanzaron simultáneamente un suspiro. Cadbert ladeó la cabeza hacia el patio y los dos muchachos bajaron los escalones y permanecieron de pie en el centro del rectángulo de tierra, con el barracón a su espalda. La luna llena estaba saliendo por detrás de unas nubes transparentes hacia el este. «Lo ha hipnotizado», dijo Cadbert, «tanto si lo pretende como si no. Acabará matándonos, ya lo verás». «No deberías comentar esas cosas ni siquiera en broma». «Bueno, pues nos coronará con las joyas de él y viviremos eternamente». «Tienes que dejar de enfadarte con él, Bert. Es necesario». «No puedo», dijo tristemente Cadbert. 4. Aún faltaba por lo menos un mes para el comienzo de las grandes tormentas de otoño, pero el día amaneció gris y lluvioso. Roland y Cadbert se envolvieron en unos zarapes y se dirigieron a la ciudad, dejándole a Elaine las pocas tareas domésticas. En el interior de su cinturón, Roland guardaba la lista de las granjas y los ranchos, empezando por las 3 pequeñas fincas y propiedad de la baronía, que ellos 3 habían inspeccionado la tarde anterior. El ritmo que se deducía del programa era ridículo, lento. Los obligaría a permanecer en la pendiente y en los vergeles casi hasta la feria de fin de año, pero era el mismo que había seguido en los muelles. Ahora ambos se dirigían en silencio a la ciudad, perdidos en sus propios pensamientos. Pasaron por delante de la casa de las Delgado. Roland levantó la vista y vio a Susan sentada junto a su ventana, una clara visión en medio de la grisácea luz de aquella mañana otoñal. El corazón le dio un vuelco en el pecho, y aunque entonces aún no lo sabía, así la recordaría siempre. La encantadora Susan, la chica de la ventana. Así pasamos por delante de los fantasmas que más adelante nos persiguen en la vida. Los vemos, si es que llegamos a verlos, por el rabillo del ojo, sentados sin el menor dramatismo al borde del camino, como pobres pordioseros. Raras veces se nos pasa por la cabeza la idea de que nos hayan estado esperando allí, pero ellos esperan, y cuando ya hemos pasado, recogen sus fardos de recuerdos y siguen nuestros pasos, acortando poco a poco la distancia que los separa de nosotros. Roland levantó la mano para saludarla. Primero se la acercó a la boca para enviarle un beso, pero comprendió que era una locura. Apartó la mano antes de que le rozara los labios y se acercó un dedo a la frente, dirigiéndole un atrevido saludo. Susan sonrió y le devolvió otro parecido. Ninguno de ellos vio a Cordelia, que había salido bajo la llovizna para echar un vistazo a sus últimas cidras y aguaturmas. La señora se quedó donde estaba, con el sombrero encasquetado casi hasta los ojos, medio escondida por el espantapájaro que vigilaba el camino de las calabazas. Vio pasar a Roland y a Cadbert, aunque apenas reparó en Cadbert, pues su interés estaba centrado en el otro. Su mirada se desplazó desde el muchacho montado a caballo hasta Susan, sentada junto a su ventana, cantando tan despreocupadamente como un pájaro en una jaula dorada. Una aguda espina de sospecha se abrió sigilosamente camino hasta el corazón de Cordelia. El cambio de humor de Susan, desde la alternancia de arrebatos de tristeza y temerosa cólera hasta una especie de aturdida, pero sobre todo gozosa aceptación, había sido demasiado repentino. Y puede que no fuera aceptación en absoluto. «Estás loca», musitó Cordelia para sus adentros, pero seguía apretando con fuerza el mango del machete que sostenía en la mano. Cayó de rodillas sobre el barro del huerto y empezó a cortar bruscamente las hojas de las aguaturmas, arrojando los tubérculos hacia la parte lateral de la casa con rápidos y precisos movimientos. «No hay nada entre ellos.
Yo lo sabría. Los muchachos de esta edad tienen tan poca discreción como los borrachos del descanso. Pero su manera de sonreír, la manera en que ambos se habían sonreído uno al otro, perfectamente normal, murmuró, cortando y arrojando. Sin darse cuenta, estropeó un agua turma, cortándola casi por la mitad. Recientemente había adquirido la costumbre de hablar sola a medida que se acercaba el día de la siega y aumentaba la tensión en sus relaciones con la problemática hija de su hermano. Las personas se sonríen las unas a las otras. Eso es todo. Lo mismo cabía decir del saludo y del que Susan había devuelto. Abajo el apuesto caballero, reconociendo la belleza de la doncella, y arriba la doncella complacida de que se le reconociera la belleza. Era la juventud que llamaba la juventud. Tonterías, por supuesto, pero la mirada de los ojos del chico y la de los ojos de Susan. Pero tú has visto algo más. Sí, tal vez. Por un instante le pareció que el chico estaba a punto de lanzarle un beso a Susan, pero en el último momento había cambiado de idea y le había dirigido un saludo. Aunque efectivamente hayas visto algo, eso no significa nada. Los jóvenes caballeros son muy atrevidos, sobre todo cuando no están bajo la mirada de sus padres. Y esos tres ya tienen una historia, como tú sabes muy bien. Muy cierto, pero todas aquellas reflexiones no consiguieron librarla de la gélida espina que tenía clavada en el corazón. 5. Jonas contestó a la llamada de Roland e hizo pasar a los dos chicos al despacho del sheriff. Lucía la estrella de la gente en la camisa y los miró con semblante inexpresivo. «Muchachos», le dijo, «pasen, que se están mojando». Se apartó a un lado para franquearles la entrada. Su cojera era más pronunciada de lo que jamás hubiera visto Roland. Este pensó que debía de ser por la humedad. Roland y Cuthbert entraron. En un rincón había una estufa de gas, alimentada sin duda con la vela de Citgo, y en la espaciosa estancia en la que tan fresco se estaba el día en que ellos habían acudido allí por primera vez, reinaba ahora un agradable calor. Las tres celdas estaban ocupadas por 5 miserables borrachos, 2 pares de hombres y una mujer sola en la celda de en medio, sentada en la litera con las piernas separadas, dejando totalmente al descubierto unas bragas de color rojo. Roland temió que, como la mujer siguiera hurgándose tanto en la nariz con el dedo, acabara por introducírselo tan dentro que no pudieran recuperarlo. Clay Reynolds estaba apoyado contra el tablón de anuncios, mondándose los dientes con una ramilla de escoba. El agente Dave estaba sentado junto al escritorio de tapa corredera, acariciándose la barbilla mientras contemplaba con el ceño fruncido, a través del monóculo, el tablero que tenía delante. Roland no se sorprendió al ver que él y Cuthbert acababan de interrumpir una partida de castillos.